Hola gente, ¿cómo estamos? Este video es un video cortito, más que todo para resolver muchas dudas que han tenido del estabilizador Forza. Incluso es el video más visto que hemos tenido durante las últimas semanas, así que he decidido hacer este videito porque me di cuenta de que hay muchos problemas con la luz de cutoff o overhead y de burst, ¿ok? Entonces aquí vamos a resolver algunas dudas. Yo, como les decía, probablemente es problemas de su energía eléctrica, de cuánta salida tienen en sus enchufes. Así que vamos a ver. No lo vamos a comparar, solo que vamos a utilizar este estabilizador de 1000 voltios amperios para que ustedes se den cuenta que probablemente no es su equipo, el problema no es de su equipo, ¿ok? Entonces vamos a ver. Yo me di cuenta de este problema porque un día conecté un monitor en esta entrada. Como ven, este estabilizador tiene diferentes salidas de energía de 220 voltios y de 110 voltios AC. Entonces, cuando yo conectaba aquí el monitor en esta entrada, el monitor no prendía y yo pensaba que era falla del monitor. O sea, pensaba que el monitor había fallado, solo se prendía la luz LED de encendido y apagado, pero no lograba prender la pantalla. Entonces decidí probar aquí el estabilizador Forza en esa salida de energía para ver si es en realidad problema de su equipo o en realidad es problema de la energía eléctrica. Entonces, antes de comenzar con esa prueba, hay muchas preguntas también de estas tres patitas, ¿ok? Yo muchas veces, a ver ahí si lo enfocamos, yo muchas veces he visto que esta patita de aquí, que es la de tierra, lo sacan, o sea, lo rompen con un alicate y lo sacan. Pero lo que pueden hacer, amigos, es comprar un adaptador como el de aquí. El de aquí, por ejemplo, es de 3 patitas, como ven, 3 patitas y salen 2 patitas, ¿ok? Eso lo venden en cualquier ferretería para que no estén rompiendo la patita ¿cómo se llama? De tierra, porque es importante. Así que ahí tenemos el adaptador. Disculparán que estoy con una mano, sino que este video quería hacerlo rápido y corto para que resolver las dudas. Ok, entonces otra duda que tienen ustedes es de este temporizador, ok, el temporizador que les decía que es, vamos a ponerlo ahí, de 2, de 10 y 30 segundos. Si yo lo coloco en 2 segundos, el equipo va a prender en 2 segundos. Voy a conectarlo a la salida de 220 voltios para no tener problemas. Como ven, el equipo funciona normal, o sea, a mí me funciona así, con la luz de power prendida siempre, no hay ningún problema, nunca se me ha cortado la energía ni he tenido ningún problema. Ok, y como vieron, la luz se prendió en 2 segundos. Si yo apago y yo coloco aquí 10 segundos, el equipo se va a prender en 10 segundos. Como ven, parpadea la luz verde, parpadea la luz de power y se va a prender en unos 10 segundos, ahí está. Ok, ese es el temporizador de retardo. Ok, si ustedes se corta la energía, cuando regresa la energía eléctrica, el equipo va a brindar en 10 segundos en las salidas la energía a sus electrodomésticos, a sus equipos de cómputo, etc. Ok, para eso más o menos sirve el temporizador. Listo, entonces ya resolvimos algunas dudas. Vamos con el problema principal que tienen ustedes. Ok, ahí les dejo el cable para que no piensen que estoy haciendo trampa. Entonces, como ven, el equipo funciona normal. Voy a colocarlo en 2 segundos para que no haya demora. ¿Listo? Listo. Entonces, si yo conecto en la entrada del estabilizador Forza en un conector, como ven, de 110 voltios, ¿qué es lo que va a pasar? Que la energía va a ser muy baja. Y miren el problema que nos da. Prendemos y se prende la luz de cutoff, de overhead y la de burst. O sea, el equipo no está mal, nos está indicando de que le está llegando muy poco voltaje. Entonces tiene una falla y le está llegando muy poco voltaje. Si llegara aquí en el debug, sería que le está llegando demasiado voltaje. Entonces, como les digo, para eso sirve el regulador. Y ese es el problema que pueden ustedes tener. Hay muy poco voltaje en sus casas. Entonces, en sus salidas de sus conectores,
puede que les esté llegando 110 voltios, por decirles, ¿no? Entonces el equipo no está preparado para ese voltaje. Yo las especificaciones les dejé en el video del revisado de este estabilizador. Ahí pueden ver cuánta salida tiene, cuánta entrada soporta. Entonces ahí, como ven, 110 voltios, el equipo detecta el error y se prende la luz, el segundo LED rojo y el tercer LED en verde. Entonces ese es el problema, amigos. Si yo conecto de nuevo, miren, si yo conecto aquí en el de 220 voltios, no hay ningún problema. Disculpen que estoy con una mano porque, como les dije, estoy filmando rápido nomás para resolver algunas dudas. Y ahí está, ¿ven? Ahí no falla. Aquí tenemos el LED en luz en power y ahí el equipo no falla. Y es como yo les decía, no, de repente yo pensaba que eran de repente imitaciones, porque algunos, como me decían, se prendía la luz del segundo LED y del tercer LED. Entonces sí hay imitaciones, porque yo he visto unos precios demasiado bajos ya en estos equipos. Pero como les digo, pueden darse de repente cuenta si el equipo es imitación, porque este equipo pesa bastante. Yo ya les di las especificaciones ahí en el video anterior. Ahí les voy a dar un vistazo para que tengan de repente en el otro video no le di un poco de acercamiento, ¿ok? Entonces ahí tienen un poquito para que se den cuenta de repente. Hasta el cable, como pueden ver, ahora quiero enfocar el cable. Ahí, como pueden ver, hasta el cable tiene esta información. De repente hay diferentes versiones, pero uno no se puede confiar porque sacan tantas imitaciones de tantos equipos, que puede ser que de repente hay una imitación de este equipo, porque como yo les digo, he visto diferentes cajas y he visto diferentes precios. Entonces, bueno, ahí tienen más o menos. Por ejemplo, aquí también tiene en bajo relieve. Ok, listo. Ahí les dejo un vistazo. Espero haber resuelto alguna de sus dudas. Vamos a seguir haciendo comparativas. Ya se viene la comparativa del InWireless con el Jeep Plus. Así que, gente, suscríbanse al canal. Espero que les haya ayudado este videito. Y muchas gracias. Ya nos vemos en otro video. Cuídense.